Bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos, el aliado para entender bien cómo es que se hacen las vainas para sacar adelante tu negocio. Porque lo que es claro es más bacano. Hola, hola a todos y todas. Qué alegría escucharnos nuevamente en este programa de Cuentas Claras, Negocios Sanos, un espacio del Fondo Nacional de Garantías, donde hablamos sin enredos sobre los temas alrededor del mundo de las finanzas, las empresas y el emprendimiento. Así es, Ana. Aquí estamos para hablar sin enredos, con historias reales y, claro, para conocer esas herramientas útiles que necesitamos. Hoy tenemos un tema muy cercano y es cómo enfrentar una crisis y convertirla en una oportunidad, en ese camino que nos hace crecer y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y eso literalmente es algo que todos necesitamos aprender día a día. Dani, sí, y traemos este tema porque en el primer programa de esta temporada, cuando hablamos con Jaime y con Juan Miguel, si te acuerdas, sobre presupuesto inteligente, tuvimos muchísimas reflexiones sobre lo que significa sostener un negocio en momentos muy duros. Así que está bien la oportunidad para profundizar en eso. Así es, Ana. Aquí estamos para hablar sin enredos, con historias reales y, claro, para conocer esas herramientas útiles que necesitamos. Hoy tenemos un tema muy cercano y es cómo enfrentar una crisis y convertirla en una oportunidad, en ese camino que nos hace crecer y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y bueno, eso literalmente es algo que todos necesitamos aprender día a día, porque cuando se está emprendiendo una crisis puede llegar y se refleja en aspectos como lo que uno no espera, como que las ventas no sean las esperadas, que podamos entender cómo atravesar esos momentos difíciles que pueden llegar, incluso esa toma de decisiones difíciles, como despedir gente, cerrar el local y, claro, cambiar de rumbo completamente el sentido del negocio. Y bueno, eso a veces pasa más seguido de lo que uno piensa. Y acá voy con un ejemplo súper claro que me pareció bastante interesante y que realmente no sabía de la empresa Lego. Ellos enfrentaron una crisis a principios de la década de los 2000, pero su apuesta por la innovación, el diseño y la colaboración con otras industrias, como el cine, les permitió recuperarse y continuar siendo un líder en la industria del juguete. A mí me encanta ese ejemplo, espectacular, porque además si es una cosa que le sucede a una gran empresa con tantos años de experiencia, pues imagínate todo lo que pueden aprender nuestros oyentes escuchando este programa y los invitados que tenemos hoy, porque para eso estamos, queremos acompañarlos para que tengan y hagan una historia distinta. Muchos emprendedores tienen historias de lucha, otros de reinvención, pero lo importante es saber que no están solos y que, como nosotros siempre decimos, lo que es claro es más bacano. Así es, Ana, pues estas situaciones a veces no se hablan tan abiertamente y olvidamos que emprender también es asumir que las cosas pueden no salir como uno espera. Incluso es esa parte del aprendizaje del camino. Y no porque se haya hecho algo mal innecesariamente, sino porque las circunstancias cambian, el entorno aprieta, incluso los recursos no alcanzan o simplemente las ventas no dan. Sí, Dani, eso que cuentas literalmente le pasa a muchos de los colombianos que han decidido entrar en ese camino del emprendimiento y es que un dato muy relevante para tener en cuenta en esta conversación es que en 2024, de acuerdo con Confecámaras, nacieron casi 300.000 nuevos negocios. Así que a pesar de la incertidumbre, hubo de verdad quienes decidieron intentarlo, volver a empezar o buscar una nueva forma de hacer empresa. Y yo me pregunto algo, ¿cómo es que lo habrán logrado? ¿Qué pasó para que unas personas hayan decidido arrancar nuevamente, no se rindieran luego de años tan difíciles como por ejemplo fueron los de la pandemia? Esa es la pregunta que hoy queremos responder. Así que este es un espacio pensado por y para ustedes, queridos oyentes. Aquí estamos para escucharlos y resolver todas sus dudas. Pilas que llegó el momento, pare bolas que el que sabe sabe. Sin muchos preámbulos, entonces quiero que ya conozcan a nuestros invitados del episodio de hoy. Hoy nos acompañan Diana Carolina Sendales, Country Manager de Colectiva Agencia, quien junto a su esposo vivió una de esas crisis que sacuden todo, literalmente. Su historia es un ejemplo de cómo un negocio puede reinventarse y florecer. Y también nos acompaña Pedro Escamilla, Customer Experience y cofundador también de Colectiva Agencia. Diana, Pedro, bienvenidos a Cuentas Claras y Negocios Sanos. Qué gusto que hoy puedan acompañarnos y, claro, desde su experiencia traer esos consejos que todos necesitamos en el tema que estamos tratando hoy. Aunque antes que todo, aquí nos gusta iniciar por el lado más humano y por eso quisiera que nos contaran a nosotros y, claro, a todos nuestros oyentes un poco más sobre ustedes. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Es un espacio muy agradable y muy constructivo. Somos Diana Carolina Sendales, productora audiovisual
y publicista. En mi caso, Pedro Escamilla Pérez. Soy periodista y comunicador social. Entonces, hace muchos años decidimos, como se dice coloquialmente, juntar nuestros poderes para materializar una idea que surgió de un café, de compartir un café y de encontrar vacíos en el sector en el que trabajábamos como periodistas que cubrían la fuente macroeconómica y empresarial. Así que decidimos juntar nuestros talentos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades para trabajar en ellas y poder materializar lo que hoy es una exitosa empresa que tiene 8 años de constituida. Nosotros iniciamos en un momento muy difícil porque los dos trabajábamos para un reconocido medio de comunicación, éramos periodistas en diferentes áreas, cubríamos el tema económico y llegó un momento en que hicieron un remesón de empleados y nosotros quedamos sin estabilidad en ese momento. Recuerdo mucho que el despido de Pedro se da en una semana antes de Navidad y el mío se da una semana después de Navidad. Entonces, claro, teníamos la nevera para llenar, las deudas por pagar, tenemos un hijo, la colegiatura, los útiles escolares, la entrada al colegio que se venía en febrero y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ahí fue cuando nosotros dijimos emplearnos, no era lo que nosotros queríamos cambiar un poco el camino profesional que llevábamos hasta el momento. Y dijimos, no, pues vamos a emprender, vamos a montar un negocio propio, tenemos experiencia con marcas, tenemos experiencia con medios de comunicación y pensamos en empezar a ofrecer servicios que puedan ayudar a las marcas a elevar su reputación de marca. Consolidamos ese portafolio de oportunidades, como le llamamos nosotros, y ahí empezamos a buscar marcas con las que ya habíamos tenido relacionamiento previamente en el ámbito periodístico, ¿no? Cubriendo fuente informativa. Empieza un camino muy importante para nosotros, el aprendizaje de cómo se pasa una propuesta, de cómo se cobra, de qué es una orden de servicio. Nosotros nos constituimos inicialmente prestando el servicio como personas naturales, es decir, pasando cuenta de cobro y aportes para fiscales. Y luego de ese tiempo, más o menos 6 meses después de esto, una empresa nos dice, no, nosotros necesitamos que hagamos facturación electrónica. Claro, ¿Qué es eso? nosotros no sabíamos y ahí es donde empieza ese trabajo de investigación de cómo formar empresa, qué se requiere, qué nos pide la Cámara de Comercio, qué nos exige la DIAN, bajo qué figura, bajo qué modalidad nosotros vamos a empezar a operar y a ofrecer nuestros servicios. Ese fue el comienzo de Colectivo Agencia, fue un comienzo muy bonito que ahorita nosotros recordamos con mucho respeto, con mucho amor, porque ha sido también un proceso de aprendizaje para nosotros. No, maravilloso. De verdad, muchísimas gracias por contarnos. Creo que puede servir de mucha inspiración para todas las personas que nos oyen y que de verdad pasando por un momento de crisis de pronto no ven otra alternativa y que se derrumba el mundo literal cuando les dicen que no, pero ustedes vieron literalmente una oportunidad de esa puerta que en ese momento para los dos se cerró. Entonces, yo no sé ustedes qué piensan, pero para mí emprender, porque lo he vivido desde el lado de mi familia y mis amigos, puede parecer literalmente una montaña rusa. Entonces, como ustedes lo dicen, ustedes se embarcaron en ese camino, dijeron como sí, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer de la mejor forma, vamos a aprender y comenzaron como a enriquecerse de esa magia que tiene el emprendimiento. Pero quisiera también que nos contaran un poco más, como es el tema que hoy nos trae, esos bajones que de pronto han tenido en ese camino que ya han recorrido para ver nosotros también qué podemos aprender de eso. O sea, cuando están arriba y a tope, maravilloso y espectacular, pero cuando tuvieron esas caídas, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron después de haber sobrevivido a un cambio tan importante que fue estar empleados y pasar a ser emprendedores? Bueno, nosotros tuvimos 2 crisis. Una cuando arrancamos, porque cuando cerramos nuestro primer cliente nos dimos cuenta que los pagos se podían extender a 90 y a 120 días. Uy, eso es tenaz. Literal. Claro, y teníamos responsabilidades dentro de nuestra operación. Nosotros tenemos también proveedores que ayudan a que nuestro servicio se preste de la mejor manera, sobre todo en el servicio de Free Press que ofrecemos a las marcas y es nuestra agencia de monitoreo. Entonces, la agencia de monitoreo es un fee que debe contemplarse dentro del cobro al cliente. Y claro, 90 días, 120 días de espera para nosotros era bastante angustiante.
además de, bueno, lo propio porque nosotros vivimos de nuestro emprendimiento, nosotros no teníamos en ese momento otra entrada de dinero. También ha sido un aprendizaje de no poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice coloquialmente aquí en Colombia. Y la segunda crisis que nosotros tuvimos fue un año después de la pandemia, cuando se nos fueron casi todos los clientes. Para nosotros la pandemia fue un tiempo muy positivo porque aprendimos a manejar la virtualidad, a ofrecer nuestros servicios en virtualidad y a que las empresas pues, nos compraran efectivamente y pudiéramos trabajar de esa forma. Esa segunda crisis llega cuando se van los clientes y nos quedamos con un solo cliente. Y ahí dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto no está funcionando, ¿será que tenemos que cerrar? La incertidumbre, veíamos que otras agencias sí tenían clientes, pero veíamos que compañeros, colegas en medios de comunicación se estaban quedando sin empleo en ese momento, porque también hubo remesones en los principales medios de comunicación del país y decíamos, bueno, es un tema particular del país, de la economía del país. Mundial, literal. Claro, y necesitamos hacer algo. Entonces, esas fueron como las dos crisis, los momentos de inflexión que para mí fueron muy difíciles dentro de la formación de empresa. Yo quiero complementar un poco tu respuesta, Diana, sobre la pregunta que nos hace Ana y tiene que ver con una crisis previa que surgió en el momento en el que decidimos emprender y hace referencia a que la gente te llama loco, a que durante 20 años o durante 15 años o el tiempo que lleves trabajando como empleado, de repente decides creer en tu proyecto y tu mamá, tu familia, tus amigos te dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, la prima de fin de año, la prima de mitad de año, las garantías laborales, o sea, te vas a aventurar a creer en una cosa que no sabes si va a funcionar. No deberías hacerlo porque es que lo primero que todo es la seguridad económica de tu familia, la seguridad económica de tus hijos. ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así? Entonces, cuando tienes que enfrentarte, digamos, a los conceptos de personas tan valiosas que hay alrededor tuyo, que sabes que no te quieren hacer daño, que están tratando de protegerte desde su experiencia y tienes que colocar todo en una balanza, es decir, el concepto que ellos tienen versus tu sueño, es una crisis personal que yo creo que todos los emprendedores atravesamos y es cuando alguien dice, no, eso no va a funcionar, no, eso no le van a comprar, eso no existe, eso solamente pasa en las películas. Y a nivel personal fue una de las crisis que enfrenté cuando empezamos este proyecto, porque tenía mucha gente que me quería, pero también muchos contradictores sobre el emprendimiento. Sí, así que el convencerse de que uno tiene las capacidades y que cuenta, digamos, con la convicción y la fuerza para soportar vientos y mareas, como cuando estás en un barco y no todo el camino es bonito, es muy lindo, es doloroso, duele enfrentarse a esos conceptos, a esas opiniones a veces no solicitadas que van en contra de tu proyecto. Así que esa fue la primera crisis a nivel personal y yo creo que a nivel de los dos, porque fue un tema general, pero literalmente decidimos creer en nuestro proyecto, cerrarnos nuestros oídos a ese tipo de opiniones y creer que lo que queríamos materializar lo íbamos a hacer. Entonces, superado ese momento, todo empezó a fluir porque ya no importaban los problemas, había una meta y teníamos un objetivo que teníamos que lograr sí o sí. Yo quiero tocar un poco ese punto que tú nos estás mencionando y es, en medio de los comentarios, de todo lo que como que empezaban a decirles a ustedes en medio de su emprendimiento y pasando estas crisis, no llegó ese pensamiento de, bueno, rindámonos, volvámonos a emplear. ¿Cómo fue ese proceso de transformación ahí por parte de ustedes? Claro, nosotros pensábamos en un punto, ¿será que estamos haciéndolo muy mal? O sea, ¿será que nos están viendo tan mal que nos llegan a decir en el almuerzo como ustedes están locos, ustedes necesitan tener estabilidad? Y dentro del aprendizaje de formar empresa también está que la estabilidad no siempre es negativa. La estabilidad económica puede también puede fluctuar hacia arriba y puedo tener un negocio hoy como puedo tener 20, como puedo tener 30 mañana y eso es muy positivo también para el crecimiento, pues la formulación también de empleo, tener más marcas que respalden el trabajo que uno hace, la satisfacción personal. Entonces, a mí personalmente esos comentarios al principio me daban duro, sobre todo también la familia y los colegas que le decían a uno, pero ustedes no tienen un apellido como X o Y agencia que juntaron apellidos y por eso tienen una reputación. Nosotros decíamos, no tenemos apellido, pero tenemos ganas y vamos a posicionar nuestro apellido y vamos a posicionar ese trabajo que hacemos. Y hoy en día
digamos que en el sector del periodismo y de la comunicación, los periodistas nos identifican y saben que es Colectivo Agencia y dicen, claro, ellos son los que manejan este tema, esta empresa, y ese proceso también de mostrarle, de demostrarnos a nosotros mismos y de demostrarle a la familia y a los amigos que sí se puede, ha motivado a que personas muy cercanas abran sus propios emprendimientos y nos digan, oigan, vengan, hablemos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funciona en Colombia? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Además de la depuración, ¿no? Porque hay personas que te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. Y en el proceso te vas dando cuenta por la naturaleza de la vida, que quiénes son esos perfiles que te pueden apoyar a materializar tu idea, no necesariamente desde lo económico, sino desde lo energético, desde lo espiritual, desde lo importante, desde la esencia. Hay gente que en su momento puede verte muy bien y te abraza y te felicita, pero realmente no cree en tu proyecto, como hay gente que en los comienzos de Colectivo Agencia eran grandes contradictores y en este momento, como lo señalaba Diana Carolina, crean sus emprendimientos y nos dicen, hey, loco, lo hiciste, dime por favor cómo tengo que materializar esto, porque, no sé, me creé una panadería de donas. Y soy panadero y me va muy bien, pero no sé cómo comercializarlo. De repente me doy cuenta que hay gente que vende más que yo sin siquiera abrir su panadería. ¿Qué está pasando? Ustedes me pueden apoyar. Claro, y eran grandes contradictores, pero al ver que la fórmula funcionó, ahora son validadores de la actividad y son personas que replican el modelo de negocio que en su momento empleamos y de paso nos dan prensa en la familia, en los conocidos, en los amigos, y eso es una cadena muy bonita. Bueno, ustedes nos hablan también de una de esas crisis que pasaron de tener como todo un portafolio de clientes a solo uno. ¿Cómo fue esa reinvención para volver otra vez a ser como esa gran empresa a la que son hoy? Bueno, creo que, y también dentro de las conversaciones que hemos tenido, la zona de confort en la que caemos cuando tenemos todo bien, ese es el peor error que puede cometer uno, no solamente como emprendedor, como empresario, sino como ser humano. Ahí nosotros empezamos a replantearnos, me acuerdo mucho que un sábado en la sala de nuestra casa estábamos compartiendo una copa de vino y dijimos, esto está andando muy quieto, estamos muy quietos, tenemos solo un cliente, tenemos que movernos y hacer algo diferente. Y dijimos, listo, lo primero que vamos a cambiar es la mentalidad, porque cuando uno tiene esas malas experiencias, pues uno tiende a frustrarse, porque recordemos que detrás de cada empresa hay seres humanos que sienten, seres humanos que tienen emociones, que tienen sueños rotos, que tienen aspiraciones y que tienen proyecciones. Entonces, el cambio de mentalidad sin duda fue un punto de partida desde el lunes, inmediatamente después del sábado que tuvimos la conversación, para empezar este nuevo camino. Nos volvimos un poco más competitivos comercialmente, empezamos a mostrarnos mucho más lo que hacíamos, a tener conversaciones, a buscar espacios de networking, y eso nos permitió salir de esa situación de estabilidad, que si bien la estabilidad, como lo decía, no es positiva, teníamos una estabilidad de un cliente y necesitábamos tener una curva de crecimiento hacia arriba y no la estábamos teniendo en ese momento. Otro aprendizaje también para el tema de la frustración, que nos pega duro a los emprendedores, es que cuando uno pasa una propuesta pueden pasar meses, puede pasar un año para que el cliente te diga que sí y que necesita tu servicio, porque claramente ellos tienen que gestionar internamente un presupuesto, tienen unas juntas directivas y en ese proceso hemos aprendido a ser un poco más pacientes y más perseverantes. Ese ha sido como el gran aprendizaje también como seres humanos dentro de todo el proceso. Aprendimos a disfrutar el sí, pero a sacarle mejor provecho al no, porque el no te potencia, el sí te adormece. El no saca tus mejores virtudes, te enseña a manejar la baraja, a que si no te sale el as, te sale la reina. Entonces, perspectiva. Bueno, Ana, no sé tú qué piensas, pero a mí me parece muy admirable cómo en medio de las crisis que nos han compartido se han mantenido fieles a esa idea de negocio que pues hoy pueden disfrutar como empresarios. Pero seguro que se han mantenido fieles, porque nos contaban también un poco de ese cambio de mentalidad que surgió en ese camino de reinvención y de ver el sí y el no de otras formas. Creo que también eso responde mucho a la naturaleza de la evolución y de los aprendizajes que uno va adquiriendo cada día. Y como bien lo decías, Pedro, no solamente aprendizajes buenos, sino también malos de lo que se puede sacar del no. Entonces yo sí quiero centrarme entonces un poquito en esas cosas que fueron negativas para ustedes, que en ese momento literal lo vieron como algo que
me acabó el mundo, se acabó nuestra agencia, con esto no podemos. ¿Qué tomaron de ahí? ¿Qué tomaron de ese no que les dijeron alguna vez para precisamente reinventarse? Que no hay un no definitivo. El único no, lo único definitivo en la vida es la muerte. El resto tiene que ver con la tenacidad o el compromiso que tengas con algún objetivo. Es como ir al gimnasio duele, ir al gimnasio cansa, pero si eres constante y eres disciplinado... Y yo confirmo. Pero cuando tienes esa disciplina y pasan 3 meses y vas todos los días al gimnasio, te das cuenta que puedes correr más, que no te duelen las rodillas, que puedes comer incluso lo que más te guste sin que afecte tu metabolismo, sin que afecte tu imagen, sin que afecte tu salud. Así que se vuelve un compromiso personal. Entonces, así se convirtió ese no para nosotros, se convirtió en un gimnasio. No quiere trabajar con nosotros. Tranquilo, le traemos otra propuesta mañana. No importa, el otro mes volvemos y levantamos el teléfono. Quizás no fue contigo, pero tienes algún referido, alguien a quien podamos llevar ese producto, ese servicio, esa experiencia. Es decir, rompimos ese molde en el que te vuelves el proveedor y el cliente y decidimos explotar más la parte humana, crear relaciones con las personas, sentarnos a tomar un café, compartir un poco de lo que había sido el día de la persona y darle un poco de nuestra perspectiva, dar amor. Si tú das amor, recibes amor. Esa es una norma universal. Entonces hay personas que tienen un día complicado y cuando se encuentran con esa humanidad, logran darse cuenta que más allá de un portafolio, le estás vendiendo una experiencia, que hay un ser humano detrás de eso que puede ayudarlo también a robustecer su producto, su servicio, su organización. Entonces, ese para mí fue como ese más grande aprendizaje. Para mí puede ser el tema de que siempre hay que prospectar clientes. Tú no puedes detenerte, así sea Navidad o Año Nuevo y estés celebrando. Tú siempre vas a tener la oportunidad de hacer crecer tu negocio y en cualquier momento de posicionar los mensajes claves de tu marca, lo que tú haces, lo que tú realizas. Y ese también fue uno de los aprendizajes, porque nosotros en un punto nos quedamos quietos, dijimos ya tenemos este número de clientes, entonces ya estamos bien, tenemos estabilidad y no necesitamos darnos a conocer. Entonces yo digamos que esa es una recomendación que también siempre hago a los nuevos emprendedores, y es a que nunca paren de mostrar su emprendimiento, que utilicen las nuevas herramientas, que utilicen las redes sociales, que sean voceros de su emprendimiento en las redes sociales, que le pierdan el miedo a la cámara, que investiguen, que estudien, que se asesoren, que tengan un equipo de contadores también de la mano, porque finalmente contadores y abogados, porque finalmente ellos son los que van a permitir que el engrane administrativo, legal, ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio funcione, mientras uno como emprendedor está alineando estrategias con el equipo, está coordinando la operación y está pensando pues también en la expansión. Claramente sí debemos saber cómo funciona la parte contable, la parte administrativa, cuáles son los impuestos que se pagan mes a mes, cuáles son los que van cada 4 meses, la renovación de la matrícula mercantil. Todo este tema lo debemos tener en claro también para evitar pues sanciones y también para tener ese empape que se necesita, porque necesitamos conocer cada área de nuestra empresa. Bueno, hablando también como de esa parte humana que ahorita nos estabas compartiendo, vemos que lo emocional sí o sí pesa de alguna manera. Y muchas personas que pues nos están escuchando en este programa enfrentan miedos, agotamiento, frustración. ¿Qué herramientas personales o apoyos buscaron ustedes para sostenerse y no dejarse vencer en medio de las crisis? Los filtros y la pasión. Los filtros y la pasión, porque no, como lo decía previamente, no todo el que te abraza es tu amigo, ¿sí? Entonces a veces hay una diferencia muy grande entre lo que quieres y lo que te conviene. Y cuando logras tener claro cuál es el camino que te conviene, es fácil tomar la decisión. ¿Sí? ¿Me como esta dona, o si me como esta dona me engordo o me hace daño o es demasiada azúcar procesada? O no me como la dona, me tomo la botellita de agua porque realmente no tengo hambre, era solamente instinto. Lo mismo pasa cuando tienes el propósito de crear una organización, de crear un proyecto, de materializar una empresa. A veces los amigos, a veces el entorno te puede afectar, pero cuando seleccionas el entorno, no te afecta. Si te juntas con personas que están construyendo un sueño, si te juntas con un amigo que es contador, con un amigo que está estudiando derecho, si te juntas con el amigo que ya logró materializar su proyecto, haces parte de ese ecosistema. Pero si tu amigo es un borracho,
Si tu amigo es alguien que solamente te jala para los viernes, vámonos a perder, y quieres materializar tu idea, pues se va a demorar más. No quiere decir que sea imposible, pero rodéate de lo que eres, rodéate de lo que quieres ser. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, el ejercicio, el ciclismo fue esencial porque estábamos con muchas inquietudes y con muchas dudas en nuestra cabeza, hasta que un día cogimos las bicicletas para desestresarnos y salimos a rodar a la sabana. Y cuando llegamos renovados, llegamos limpios, llegamos con ganas de trabajar, llegamos incluso con nuevas ideas. Y de cierta manera, yo digo que tanto el ciclismo como el ejercicio fue algo determinante para nosotros, para dejar de lado esa mentalidad que a veces te oscurece el panorama y pues claramente cuando encuentras ese punto de inflexión, no necesariamente tiene que ser el ejercicio, también la cocina. En mi caso, cuando estuvimos en pandemia, a veces no se podía salir de la ciudad a cocinar. A mí me encanta la cocina, me desestresa cocinar, me encanta cocinarle a las personas que amo y a través de esas actividades transversales a la organización o al proyecto encontré paz. Entonces es determinante identificar esas pasiones y poderlas alinear con tu proyecto de vida. No, total, excelente el tema de la pasión, porque también como que te lleva a filtrarte del día a día, del estrés, de lo que tal vez como te está agobiando en el momento de la situación y la crisis que ustedes nos están compartiendo, pero bueno, Caro, ¿tú cómo lo vives? Bueno, para mí el tema del ejercicio también fue clave porque es sin duda un momento del día en que me puedo desconectar de los problemas, de todas las responsabilidades que tengo dentro del emprendimiento. Pero otra pasión que también va muy ligada conmigo es el tema de la academia, de la investigación y demás. Y con la Cámara de Comercio hay unos diplomados muy interesantes donde asesoran a los nuevos emprendedores en el área contable, en el área administrativa, donde hay espacios de networking y ellos empiezan a conectarlo a uno con esos perfiles que te van a ayudar a que tu empresa sea un éxito. Entonces puedes conectar con una firma de contadores, con una firma de abogados, con las personas que de golpe te ayuden con el aseo general. Hay demasiadas aristas y demasiados sectores que se mueven dentro de la Cámara de Comercio y es algo que yo aplaudo de esta entidad y es que motiva y potencia a los emprendedores no solamente a que hagan su sueño realidad, sino a que lo hagan de la manera más organizada, más académica y más metódica. No, buenísimo estos datos que estamos recibiendo en este programa, ¿no, Anita? Sí, a mí me parece espectacular que no solamente nos fijemos de pronto en ese plano de las cosas estructurales, de lo que debe tener un emprendimiento, cómo hacer el 1, 2, 3, sino también de meterle esas cosas personales de la pasión, la formación académica, porque realmente no es solo hacerlo por hacerlo, sino de verdad prepararnos para lograrlo de la mejor manera y enfrentarnos a las caídas y a las subidas, porque para los dos escenarios tenemos que estar preparados. Entonces, para retomar, sí nos gustaría escucharlos a ustedes desde esa experiencia que han tenido de pasar de los valles a la alegría, también a la tristeza, de saber que de pronto no tienen opciones. ¿Cuál es ese 1, 2, 3 que ustedes le darían a los emprendedores que nos están escuchando para que sepan cómo afrontar de la mejor manera el planteamiento de sus negocios y el enfrentamiento de las crisis que se les puedan venir en el camino? Bueno, te doy mi 1, 2, 3. Listo. El primero, dejar la soberbia. Uno no se la sabe todas, nunca. Nunca, siempre hay gente más capacitada. Entonces, en nuestra experiencia tuvimos a una mujer muy valiosa que fue parte de nuestros clientes. Ella es líder en educación financiera, hacía parte de una entidad solidaria que nos contrató en un punto para generar reputación de marca en medios de comunicación a través de contenidos orgánicos. Puedo mencionarla, ella se llama Irina del Mar Nieto, es una mujer muy conocida en el área del coach y del coach financiero. Entonces tuvimos la fortuna de trabajar con ella y transversalmente a todo lo que ocurría en el relacionamiento con medios de comunicación, creación de contenidos para activos digitales. Empezamos a entender que estábamos un poco rezagados en lo que es la educación. Así que a través de ella logramos conectar con varias personas que empezaron a generar esa formación técnica en el área financiera, en la educación crediticia, en la administración de los recursos, porque no todo lo que entra para la empresa es para gastar o es para distribuir entre las partes, ya que hay obligaciones. Así que, como lo decía previamente, rodearse de personas que te fortalezcan y que crean en tu proyecto y que lo puedan ayudar a materializar es vital. Y lo último,
Vuelvo a la pasión. La pasión a mí me encanta porque cuando es algo a lo que no puedes renunciar. Entonces, si te gusta la panadería, busca panaderos en tus redes sociales, sigue panaderos, lee sobre panadería, lee sobre cómo vender mejor el pan, busca personas que ya hayan materializado eso y crea un ecosistema que te permita rodearte de esa experiencia para robustecer tu proyecto. Esos serían mis 3 tips. Para mí la relación con los contadores y con los abogados de la empresa propios es muy importante porque son ellos quienes le enseñan a uno a no dar pasos en falso. Entonces es también investigar y capacitarse por cuenta de uno en áreas administrativas, en áreas contables, en cómo puedo hacer crecer mi negocio, en ventas, estrategia de marketing y ventas. Es esa educación autónoma que uno también puede tener porque Internet tiene toda la información al alcance de la mano y siempre antes de cada decisión, antes de cada negociación, antes de cada contrato, consultarlo con la mano derecha, que son estos contadores que ellos la tienen clara, ellos son personas especializadas, estudiaron, se prepararon para eso, tienen toda la experiencia y pues qué mejor que ellos para guiarle a uno el camino. Bueno, y luego de recorrer este largo camino donde hemos visto estas respuestas que necesitamos y todas las personas que nos están escuchando en este programa, queremos irnos con lo que es más allá y muy característico del colombiano. Así que vamos con eso extra y me refiero a la ñapita. Esperen, no se vayan a ir sin la ñapita, que aquí se las damos. Bueno, Diana, Pedro, Ana, ¿qué frase o consejo nos deja que resuman lo más valioso que aprendieron de esta conversación? Bueno, primero a trazarse un norte y a no perderlo en el camino por comentarios externos, por experiencias negativas. Tengamos en cuenta que las experiencias negativas no son más que aprendizaje dentro del proceso, es un error que no vamos a cometer en el futuro. Entonces la invitación es a que persistan, a que no se den por vencidos, a que no pierdan la fe, que hay momentos buenos como momentos no tan buenos y de más aprendizaje en el camino del emprendimiento, pero siempre la investigación, la capacitación y rodearse de las personas adecuadas va a hacer la diferencia para que logren sus sueños. En mi caso hay un estoico al que admiro mucho que se llama Marco Aurelio y él tiene una frase que aunque es muy cliché la respeto profundamente y es conócete a ti mismo. Si tú tienes un proyecto cualquiera que sea y sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, vas a saber en dónde tienes que reforzar mucho más y en qué te puedes apoyar para apalancar ese refuerzo. De esa manera serás invencible, porque siempre vas a tener ese norte trazado y cuando tienes un norte no te sirve cualquier bus. Y yo pegadito a eso que dicen Diana y Pedro me quedo con que en verdad reinventarse también es una forma de avanzar, literal. Reconocer que nos hemos equivocado, que hemos tenido dificultades, pero que dándole una vuelta a ese no lo podemos convertir en un sí para seguir avanzando y construir cosas nuevas que nos beneficien tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias, Diana y Pedro, por contarnos su historia, por ser tan abiertos y por mostrar que reinventarse también es parte del camino de emprender. Sé que nuestros oyentes se llevan grandes aprendizajes de todo lo que pudimos hablar hoy. Y queridos oyentes, recuerden que en cada episodio del programa encontrarán una pregunta interactiva en Spotify. La idea es que participen, compartan sus experiencias y sigamos construyendo una comunidad de emprendedores y empresarios conectados con sus finanzas. También pueden responder la pregunta en los comentarios de YouTube. Nos encanta leerlos y aprender con ustedes. Bueno, y la pregunta de hoy es, ¿cómo reaccionarías ante una crisis en tu negocio? Corre ya mismo a la sección de abajo en Spotify y en YouTube, cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí llega Cuentas Claras, Negocios Sanos. Recuerden que si tienen dudas que podamos resolver, pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo o en nuestra cuenta de Instagram @FNG Colombia, que seguro en el próximo programa la resolveremos.